Alma creció creyendo que su pureza era su destino. Su familia la educó como si su cuerpo fuera un altar, intocable, vigilado, prometido a Dios. Pero una noche despierta embarazada, sin recuerdo, sin explicación, sin pecado que confesar. El pueblo la llama milagro. La iglesia la observa. Los hombres la desean. Las mujeres la temen. Y en medio de todo, aparece él, el único que no la ve como santa. La ve como mujer. Alma tendrá que elegir, ser símbolo o ser humana. Y lo más peligroso no es el embarazo, es el deseo que despierta en ella por primera vez. Dicen que una mujer recuerda el momento exacto en que deja de ser inocente. Yo no lo recuerdo, y ese es el problema. Cuando desperté, mi madre estaba arrodillada frente a la cama. Lloraba como si yo hubiera muerto. «No te muevas», me dijo. «No hables, no pienses». Pero mi cuerpo ya sabía algo que mi mente no entendía. Había un peso nuevo dentro de mí. No dolor, no vergüenza. Vida. El médico no quiso mirarme a los ojos cuando lo dijo. Está embarazada. La habitación se llenó de silencio, un silencio espeso, religioso, porque yo era virgen, o al menos. Eso creían todos. Si te gustan las historias intensas, emocionantes y cargadas de amor, quédate aquí. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchas y qué estás haciendo mientras esta historia te acompaña. Suscribirte, dar like y compartir nos ayuda a seguir creando las mejores historias para ti. Respira hondo. Comenzamos. Dicen que el cuerpo siempre sabe la verdad antes que la mente. El mío la sabía, pero yo no quería escucharla. Desperté con una sensación extraña. No era dolor, no era miedo, era peso, como si algo dentro de mí respirara en silencio. Mi madre ya estaba de pie junto a la cama. No me habló, no me tocó, solo me miraba. Sus ojos estaban rojos, hinchados, como si hubiera pasado la noche llorando. «No te levantes», susurró. Su voz no era de madre, era de juez. Intenté incorporarme, pero me detuvo con una mano temblorosa. «Por favor, no lo hagas más difícil». No entendía nada. Y, sin embargo, mi corazón latía como si ya conociera la sentencia. La puerta se abrió. El médico entró sin saludar. Evitaba mirarme a los ojos. Eso fue lo que me asustó. Los hombres que traen malas noticias siempre miran al suelo. «Tenemos que hablar», dijo. Mi madre comenzó a rezar en voz baja. Sus labios se movían rápido, desesperados. Yo seguía acostada, atrapada dentro de mi propio cuerpo. «Estás embarazada». Las palabras cayeron sobre la habitación como una piedra en agua quieta. Nadie respiró. Nadie se movió. Yo esperé la risa, el error, la corrección, pero el silencio creció. «Eso es imposible», dije. Y por primera vez, el médico me miró. No había duda en sus ojos, solo miedo. «Lo sé», respondió. Mi madre cayó de rodillas. «Dios mío», susurró. «Dios mío». Y entonces lo entendí. No estaban pensando en pecado, estaban pensando en milagro. Y en ese momento supe que mi vida ya no me pertenecía. La noticia no tardó en salir de la casa. En un pueblo pequeño, el silencio dura menos que un suspiro. Antes del mediodía ya había gente frente a la puerta. No gritaban, no acusaban, rezaban. Eso era peor. Mi madre no me dejó levantarme. Corrió las cortinas. Apagó las luces, como si pudiera esconderme del mundo, pero yo podía escucharlos. Murmullos, llantos, voces temblando de emoción. «Es ella, la elegida». Dios la tocó. Cada palabra me caía encima como una piedra. Yo no me sentía elegida, me sentía atrapada. El médico regresó con el sacerdote. No preguntaron si podían entrar. Simplemente lo hicieron. El padre Tomás olía a incienso y sudor frío. Sus ojos recorrían mi cuerpo como si buscaran señales invisibles. «Hija», dijo, «cuéntanos la verdad». «Ya la dije. No recuerdo nada». El sacerdote cerró los ojos. «Entonces, tendremos que aceptar lo que es». Mi madre comenzó a llorar otra vez, pero esta vez no era vergüenza, era orgullo. Me miraba como si ya no fuera su hija, como si fuera una reliquia. «Debemos protegerla», dijo el sacerdote. «El mundo querrá tocarla». Yo quise gritar, decirles que no era un altar, que no era un mensaje.
Era una mujer. Pero cuando abrí la boca, no salió nada, porque en el fondo, una parte de mí también tenía miedo. ¿Y si era verdad? ¿Y si algo imposible había ocurrido dentro de mi cuerpo? El sacerdote se arrodilló frente a mí. Desde hoy, dijo, tu vida ya no te pertenece, le perteneces al milagro. Y la habitación entera asintió en silencio. El primero que entró a la habitación sin arrodillarse fue él. No rezó, no bajó la cabeza, solo me miró, como si yo fuera una persona, no un símbolo. ¿Ella es Alma?, preguntó. Mi nombre sonó extraño en su voz, más real, más mío. El sacerdote frunció el ceño. Muestra respeto. El hombre no respondió. Dio un paso más cerca de la cama. Sus ojos no buscaban santidad, buscaban verdad. ¿Recuerdas algo?, me preguntó. Negué con la cabeza. Él sostuvo mi mirada demasiado tiempo, como si intentara atravesarme. Entonces alguien miente, dijo finalmente. La habitación se tensó. Cuidado con tus palabras, advirtió el sacerdote. Pero el hombre no me quitaba los ojos de encima. Los milagros no necesitan testigos, continuó, pero los crímenes sí. Sentí un frío recorrerme la espalda. Por primera vez, alguien no veía gloria en mi vientre. Veía peligro, y no sabía por qué. Pero eso me hizo sentir a salvo. Después de que él se fue, la habitación ya no volvió a sentirse igual. El aire estaba más pesado, como si hubiera dejado una pregunta flotando entre todos. ¿Milagro o mentira? Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo pensaron, y yo también. Esa fue la primera noche que no recé. Me acosté mirando el techo, con las manos sobre el vientre, esperando sentir algo. Una señal, un latido, una voz. Pero lo único que sentí fue miedo. Porque si no era un milagro, entonces alguien había entrado en mi cuerpo, sin permiso, sin recuerdo, y el pueblo entero estaba celebrándolo. Afuera seguían rezando. No se iban. Cantaban mi nombre como si fuera una oración. Alma, Alma, Alma. Cada vez que lo decían, sentía que me arrancaban un pedazo. Ya no era un nombre. Era una propiedad pública. Cerré los ojos con fuerza y lo vi a él. No su rostro, sino su mirada. La única mirada del día que no me había convertido en estatua. Él me había visto temblar, humana. Y por primera vez desde que todo comenzó, deseé volver a verlo. No por fe, no por salvación, sino porque necesitaba que alguien recordara que yo seguía siendo mujer. Volvió al amanecer. No tocó la puerta. Nadie se atrevería a detenerlo. En el pueblo ya empezaban a temerle. Decían que traía dudas, y las dudas son contagiosas. Yo estaba sentada junto a la ventana, mirando a la gente arrodillada afuera. Cuando lo vi entrar, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí calor, no vergüenza, calor. Buenos días, Alma, dijo. Pronunció mi nombre sin temblar, como si no fuera sagrado, solo mío. ¿Por qué volviste?, pregunté. Porque nadie más está haciendo las preguntas correctas. Se acercó despacio. No invadía, no se arrodillaba. Me hablaba a la altura de los ojos. Dime algo, continuó. ¿Te duele? La pregunta me desarmó. Todos preguntaban por el milagro. Nadie había preguntado por mí. No, susurré, pero me pesa. Él asintió, como si entendiera más de lo que yo decía. El miedo también pesa. Su mano se movió, y por un segundo pensé que iba a tocar mi vientre. Contuve la respiración, pero se detuvo en el aire, respetando un límite invisible. Y ese gesto fue más íntimo que cualquier caricia. Alma, dijo en voz baja, si esto no es un milagro, alguien te hizo daño. Y si es un milagro, te están quitando la vida por celebrarlo. Sus palabras abrieron algo dentro de mí, una grieta, porque por primera vez entendí que en ambas versiones de la historia, yo perdía. ¿Quién eres?, pregunté. Él sostuvo mi mirada. Soy el único que vino a devolverte tu nombre. El pueblo empezó a dividirse en silencio. Nadie lo decía en voz alta, pero se sentía en el aire. Algunos rezaban por mí. Otros me miraban como si yo fuera una amenaza, porque los milagros son hermosos hasta que empiezan a incomodar. Él seguía viniendo cada día, siempre al amanecer,
Siempre cuando el sacerdote dormía y mi madre agotaba sus lágrimas, hablábamos en susurros, como conspiradores. Tu cuerpo no miente, me dijo una mañana, pero las personas sí. ¿Crees que alguien? No pude terminar la frase. Él sí. Creo que alguien quiere que esto parezca un milagro. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Por qué harían algo así? Me miró con una tristeza que dolía. Porque los pueblos necesitan dioses, y tú eres más fácil de controlar que la fe. Sus palabras me atravesaron. Miré mi vientre. Por primera vez, no vi vida. Vi una prisión. Alma, dijo suavemente, si esto fue forzado, voy a encontrar quién lo hizo. Mi respiración se detuvo. ¿Y si fue un milagro? Él no dudó. Entonces voy a encontrarte a ti dentro de todo esto, porque te están borrando. Y yo no voy a dejar que desaparezcas. Nadie me había prometido algo así. No salvación, no gloria, presencia, y eso fue lo que me quebró. Lloré en silencio, no por miedo, sino porque por primera vez alguien estaba luchando. Por la mujer, y no por el milagro. El tercer día sin dormir fue cuando entendí que mi casa ya no era una casa, era un santuario. Y los santuarios no pertenecen a quienes viven dentro de ellos, pertenecen a quienes creen. Afuera había velas encendidas a cualquier hora. El humo entraba por las rendijas de las ventanas y me raspaba la garganta. El olor a cera quemada se había mezclado con el olor de mi piel. Me sentía marcada. Mi madre no se separaba de la puerta. Rezaba sin parar. A veces movía los labios tan rápido que parecía que discutía con Dios. Yo la observaba desde la cama. Quería llamarla, decirle mamá. Pero la mujer sentada allí ya no era mi madre, era una guardiana, y yo, el objeto sagrado que debía proteger. «Tienes que comer», me dijo sin mirarme. Dejó el plato en la mesita como quien deja una ofrenda, no como quien alimenta a su hija. «No tengo hambre». «No es por ti», respondió, «es por lo que llevas dentro». La frase me cortó el aire. Ya ni siquiera hablaba de mí. Yo era un recipiente. Cerré los ojos y entonces lo sentí. No el embarazo, la mirada del pueblo. Podía sentirla atravesando las paredes, como dedos invisibles tocando mi vientre. Era insoportable. Me levanté. Mi madre se puso de pie de golpe. «¿A dónde vas?» «A respirar». «No puedes salir. No soy una prisionera». El silencio que siguió fue largo, tenso. «Ahora sí lo eres», dijo finalmente. Sus palabras no tenían crueldad, tenían miedo. Eso fue peor. Caminé hasta la puerta igual. Cuando la abrí, el murmullo me golpeó como una ola. Cientos de ojos, cientos de rodillas en el suelo. Alguien empezó a llorar. Alguien gritó. «La elegida». Y entonces todos comenzaron a repetirlo. «Elegida, elegida, elegida». Cada palabra me arrancaba un pedazo de identidad. Yo no era elegida. Yo era Alma. Y nadie parecía recordarlo. Sentí una mano en mi espalda. Era él. No sé cuándo llegó. No sé cómo atravesó la multitud. Pero su presencia cortó el ruido dentro de mí. «Mírala», dijo en voz firme. «No a su vientre, a sus ojos». El pueblo dudó. Nadie le hablaba así a una multitud creyente. «Ella está asustada», continuó. «Ese es su milagro». Un murmullo incómodo recorrió la gente. «El miedo no es sagrado», dijo. «El miedo es humano». Y ella es humana. Sus palabras cayeron como una piedra en agua quieta. Por primera vez desde que todo comenzó, el pueblo me vio. No como símbolo, como mujer, y en sus rostros apareció algo nuevo. No fe, duda. El sacerdote salió entonces. Su túnica blanca se agitaba como una bandera de guerra. «Aléjate de ella», ordenó. Él no se movió. «No», respondió. El silencio fue absoluto. Nadie le decía no al sacerdote. «Estás contaminando al pueblo», dijo el padre Tomás. «No», respondió él con calma. «Estoy recordándoles que ella no es un objeto». El sacerdote me miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No ira, temor, como si yo ya no fuera un milagro, sino una amenaza. Esa noche el pueblo no durmió. Yo tampoco. Podía escuchar pasos afuera de la casa, voces bajas, oraciones que ya no sonaban a fe, sino a vigilancia. Me estaban cuidando, o asegurándose de que no escapara. La diferencia era mínima.
Él volvió después de medianoche. Golpeó la ventana con suavidad. 2 toques. Pausa. 1 más. No sé cómo sabía que yo estaría despierta, pero lo estaba esperando. Abrí apenas lo suficiente para verlo. Su rostro estaba tenso. «Tenemos que hablar», susurró. «Si mi madre te ve...» «No importa. Esto ya pasó el punto del miedo». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo frío. Salí descalza al patio. El aire de la noche me quemó los pulmones. «Encontré algo», dijo. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. «¿Qué cosa?» Dudó. Por primera vez desde que lo conocí, dudó. «El médico», dijo finalmente, «no hizo el examen que dice haber hecho». El mundo se inclinó. «¿Qué?» «No hay registros, no hay análisis, no hay prueba. Solo su palabra». Sentí náuseas. Entonces alguien construyó esta historia. Y la construyó rápido. Miré mi vientre. Pero yo siento algo. Él dio un paso más cerca. No me tocó. Nunca me tocaba sin preguntarme primero con los ojos. «El cuerpo puede sentir miedo como vida», dijo suavemente. «Y cuando todo el mundo te repite una historia, tu piel aprende a creerla». Sus palabras eran racionales, pero mi interior era un caos. «¿Estás diciendo que no estoy embarazada?» «Estoy diciendo que nadie lo ha probado». El silencio que siguió fue insoportable, porque si no era un milagro, entonces todo lo que estaba viviendo era una mentira colectiva, y las mentiras colectivas son más peligrosas que cualquier verdad. «Tenemos que sacarte de aquí», dijo. Lo miré como si hubiera dicho una blasfemia. «No puedo irme». «Sí puedes. Me destruirían». «Ya lo están haciendo». Su voz no era dura, era triste, y eso fue lo que me quebró, porque sabía que tenía razón. «Ven conmigo», susurró. «Solo una noche, solo para comprobar la verdad». La idea me aterrorizó, pero también me hizo sentir viva. «Elegir». Nadie me había permitido elegir desde que esto empezó, y entonces lo hice. Crucé la línea invisible que me habían dibujado, di un paso hacia él, y en ese paso sentí algo nuevo. No fe, no miedo, deseo, no por su cuerpo, por su libertad. Quería respirar el mundo que él respiraba. «Está bien», dije. Su mirada se suavizó. «Nos vamos antes del amanecer». Y en ese instante, supe que acababa de traicionar a todo un pueblo. Pero por primera vez, no me sentí culpable. Me sentí alma. Antes del amanecer, el mundo siempre parece más honesto. No hay rezos, no hay gritos, solo respiraciones dormidas. Salí de la casa sin mirar atrás. Si lo hacía, no iba a poder irme. Mi madre dormía sentada junto a la puerta. El rosario todavía colgaba de sus dedos. La observé un segundo. No como símbolo, como hija. Quise despertarla. Decirle que la amaba, pero sabía que si abría los ojos, el pueblo entero despertaría con ella. Crucé el umbral en silencio y sentí algo romperse dentro de mí. No era culpa. Era nacimiento. Él me esperaba en la sombra del camino. No dijo nada cuando me vio. Solo asintió, como si supiera que ese paso me había costado la vida entera. Caminamos sin hablar. El pueblo parecía muerto, pero podía sentir sus ojos cerrados, soñando conmigo. Cuando dejamos atrás la última casa, mis piernas empezaron a temblar. «No puedo», susurré. Él se detuvo. «Sí puedes». No por miedo. Toqué mi pecho. Por tristeza. Sus ojos se suavizaron. «Estás dejando una mentira», dijo. «Pero no estás dejando tu vida. Estás yendo hacia ella». Nadie me había hablado así antes. Como si mi futuro fuera algo real. Seguimos caminando. El sol empezó a romper la noche lentamente. Y por primera vez en días, respiré sin sentirme observada. El mundo era enorme. Y yo seguía existiendo dentro de él. «Alma», dijo de pronto. Su voz era distinta, más baja. «Si en algún momento quieres volver, lo entenderé». Lo miré. «¿Y tú?» «Yo no puedo volver». «¿Por qué?» Sonrió sin alegría. «Porque yo ya vi la verdad, y la verdad no te deja vivir en paz entre creyentes». Sus palabras me dolieron. «No quiero que te destruyan por mí». «No lo hacen por ti», respondió. «Lo hacen por lo que representas. Y alguien tiene que recordarte que no eres un símbolo, eres una mujer». Sentí lágrimas subir, pero no lloré. Porque por primera vez
No me sentía frágil. Me sentía elegida, no por un milagro, por mí misma. El camino se abrió frente a nosotros, y en ese instante entendí algo aterrador. El pueblo no iba a dejarnos ir. No escuchamos los pasos, sentimos el silencio. El bosque había despertado, pero no cantaba. Los pájaros callan cuando los humanos traen violencia. Nos siguen, dijo él sin mirarme. No era pregunta, era certeza. Mi estómago se contrajo. ¿Cuántos? No importa. Y tenía razón. Cuando un pueblo entero cree que protege a Dios, el número deja de importar. Aceleramos el paso. Las ramas nos arañaban la piel. El aire frío me quemaba los pulmones. Pero no me detuve, porque detrás de nosotros no venía odio, venía convicción. Y la convicción corre más rápido que el miedo. Escuché mi nombre entre los árboles. Alma. La voz era de mi madre. Mis piernas se paralizaron. Él me sostuvo antes de que cayera. No mires atrás, susurró. Es mi madre. Ahora es parte del pueblo. Esa frase me partió en dos, porque sabía que era verdad. Y aún así dolía. El sonido de ramas rompiéndose se acercaba. Antorchas, susurros convertidos en órdenes. Nos van a alcanzar, dije. No si confías en mí. Me tomó la mano. No como un hombre toma a una mujer, como alguien que sostiene una vida. Corrimos cuesta abajo. El suelo desapareció bajo mis pies y rodé entre hojas y piedras. Sentí el impacto en las costillas, el sabor metálico de la sangre en la boca. Pero cuando abrí los ojos, él estaba encima de mí protegiéndome. Su respiración chocaba contra la mía, nuestros rostros a centímetros, el mundo entero detenido. Y en ese segundo imposible, lo entendí. No era fe, no era salvación, era amor cruda, inoportuno, verdadero. Si morimos, susurró, quiero que sepas algo. No digas eso. Alma. Sus ojos ardían. Elegirte fue lo único correcto que hice en mi vida. El grito del pueblo rompió el momento. Nos habían encontrado. Nos rodearon en segundos. Antorchas, rostros tensos, respiraciones agitadas. Nadie gritaba. El silencio era peor, porque no era un silencio de paz, era un silencio de juicio. Mi madre dio un paso al frente. Sus ojos estaban rojos, no de rabia, de miedo. Alma, dijo, vuelve a casa. Su voz temblaba como cuando yo era niña y despertaba de una pesadilla. Pero ahora la pesadilla era yo. No puedo, respondí. El murmullo creció alrededor. Él no soltó mi mano. Lo sentía firme. Presente. Eso me dio valor. No estoy huyendo de ustedes, dije. Estoy huyendo de lo que me convirtieron. El sacerdote avanzó. Te convertimos en lo que eres. Negué con la cabeza. No, ustedes me borraron. Señalé mi pecho. Yo soy Alma, no soy un milagro. Un hombre gritó desde atrás. Miente. Y el grito se multiplicó. Miente. 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 Sentí el viejo miedo regresar. El miedo de desaparecer bajo sus voces. Entonces, él habló. No hay pruebas del embarazo. El silencio fue inmediato. Cortante. El médico mintió. Continuó. No existen registros. No existe examen. El sacerdote palideció. Mi madre me miró, como si el mundo se abriera bajo sus pies. Alma, ¿es verdad? Las lágrimas me ardían en los ojos. No lo sé, susurré, porque nadie me dejó saberlo. El pueblo se agitó. Ya no eran creyentes. Eran personas asustadas, y las personas asustadas son impredecibles. ¡Nos engañaron!, gritó alguien. ¡Bruja!, gritó otro. La palabra cayó como una piedra. Bruja. Vi el fuego reflejarse en las antorchas, y entendí lo que iba a pasar. No querían verdad. Querían un culpable, y yo era perfecta. Él se puso delante de mí. Nadie la toca. Su voz no gritó, pero el pueblo retrocedió un paso. Porque la verdad, cuando se dice sin miedo, pesa más que el fuego. Mi madre cayó de rodillas. Por favor, lloró. Dejen a mi hija, no el milagro. No la elegida, mi hija. Esa palabra rompió algo en la multitud, porque de pronto me vieron humana otra vez, y el odio perdió fuerza, lentamente. Las antorchas bajaron, el sacerdote retrocedió. Nadie sabía qué hacer con una verdad que no tenía gloria,
El pueblo se dispersó en silencio, no vencidos, vacíos. Y en medio de ese vacío, yo respiré. Por primera vez. Libre. El amanecer llegó sin ceremonia. No hubo cantos. No hubo multitudes. Solo luz. Una luz tranquila. Como si el mundo hubiera decidido descansar. Nos sentamos en la colina frente al pueblo. Podíamos verlo entero desde allí. Las casas pequeñas. El humo subiendo lento. La vida continuando. Como si nada hubiera pasado. Y sin embargo, todo había cambiado. ¿Te arrepientes?, preguntó él. Lo pensé. Miré mis manos, mi cuerpo, mi pecho subiendo y bajando con cada respiración. Seguía aquí, entera. No, respondí. Y era verdad, había perdido un pueblo. Pero me había encontrado a mí. Él sonrió sin mirarme, como si respetara la intimidad de mi respuesta. Nos quedamos en silencio. No era un silencio incómodo, era un silencio compartido. De esos que solo existen cuando dos personas ya no necesitan fingir. Alma, su voz era baja. No quiero que me sigas por miedo, ni por agradecimiento. Me giré hacia él. No lo hago. Entonces, ¿por qué te quedas? Sentí el calor subir a mi rostro. No era vergüenza, era claridad. Porque cuando estoy contigo, no desaparezco. Sus ojos se cerraron un segundo, como si esa frase le doliera de una manera hermosa. Eso no es amor, susurró. Negué con la cabeza. No, es el comienzo. Y por primera vez desde que todo empezó, reí. Una risa pequeña, insegura, pero real. El sol terminó de salir. La luz tocó mi piel, sin pedirme nada a cambio. No quería milagros, no quería símbolos, solo me quería viva. Y entendí entonces que el verdadero milagro nunca estuvo en mi vientre, estuvo en mi voz, en mi elección, en mi regreso a mí misma. Me puse de pie. Respiré hondo. Vamos, dije. Él me miró. ¿A dónde? Sonreí. A vivir. Y caminamos hacia un mundo que no nos debía fe, pero sí posibilidades. Y por primera vez, eso fue suficiente. Creí que al irme del pueblo, el silencio vendría conmigo. Pero el silencio no es ausencia de ruido, es memoria. Y mi cuerpo recordaba todo. Desperté con la mano sobre el vientre. Otra vez. Como si buscara una respuesta que no existía. Habían pasado 7 días desde que huimos. 7 días de caminos largos, estaciones vacías, cuartos prestados, miradas que no nos conocían. Y aún así, yo seguía sintiendo peso. No físico, interno, como si algo dentro de mí se negara a desaparecer. Él dormía a mi lado en el suelo, la respiración tranquila, el rostro sin guerra por primera vez. Me pregunté cuánto de su calma era real y cuánto fingida para que yo no me rompiera. Me levanté despacio. El cuarto era pequeño, paredes blancas, ventana abierta, ciudad desconocida respirando afuera. Nadie sabía quién era yo. Nadie esperaba milagros. Y, sin embargo, seguía sintiéndome observada, porque el pueblo no estaba afuera, estaba aquí. Toqué mi pecho. Late igual, pensé. Entonces, ¿por qué me siento distinta? Y la respuesta llegó sin palabras. Porque ya no soy la mujer que se fue. Soy la que sobrevivió. La ciudad no sabía quién era yo. Y eso me asustaba más que el pueblo. Aquí nadie se arrodillaba cuando yo pasaba. Nadie susurraba mi nombre. Nadie me miraba el vientre. La gente caminaba rápido, como si cada uno cargara su propio milagro roto y no tuviera tiempo para el de los demás. Respira, me dijo él. Estábamos en medio de una calle ruidosa. Vehículos, voces, música saliendo de una ventana abierta. El mundo seguía girando, sin saber que yo había sido sagrada. Y esa indiferencia dolía. Aquí nadie me ve, susurré. Él me miró. Aquí puedes elegir quién quieres ser. Sus palabras eran simples, pero pesaban. Elegir. Esa palabra todavía me quedaba grande. Caminamos en silencio. Pasamos frente a una farmacia. Me detuve. No pensé. Mi cuerpo decidió antes que mi mente. Entré. El olor a desinfectante me golpeó la memoria. Consultorios. Cámilas. La palabra embarazo, flotando en el aire del pasado. Mis manos temblaban. Alma,
dijo él detrás de mí. No tienes que hacerlo hoy. Lo miré. Si no lo hago, voy a seguir viviendo en una pregunta. Y yo ya viví demasiado tiempo, siendo una respuesta para otros. La mujer del mostrador me sonrió, como si yo fuera cualquier persona. Y por primera vez, eso me dio valor. Compré la prueba sin decir nada más. La caja pesaba en mis manos, como si contuviera el futuro entero. Salimos. Caminamos hasta el cuarto sin hablar. Cada paso era una cuenta regresiva. Cuando cerré la puerta, el mundo quedó afuera. No entres, le dije. Él asintió. No preguntó. Nunca me quitaba decisiones. Y eso era la forma más pura de amor que conocía. Me encerré en el baño. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en el lavabo. Miré mi reflejo. Ya no veía a la elegida. Veía a una mujer cansada, pero despierta. Dime la verdad, susurré a mi propio rostro. El tiempo dentro del baño se volvió espeso. Cada segundo duraba una vida. Cuando miré la prueba, el mundo se detuvo. No sentí alivio. No sentí miedo. Sentí algo más profundo. Silencio, porque la respuesta no borraba nada. Solo cambiaba la forma del dolor. Abrí la puerta. Él levantó la mirada. No preguntó. Solo esperó. Y entendí entonces que el verdadero milagro no era el resultado. Era que alguien estuviera dispuesto a quedarse sin importar cuál fuera. No dije nada. No podía. La prueba seguía en mi mano. Como un objeto ajeno, él me miraba desde la cama, quieto, esperando. Y en sus ojos no había miedo por el resultado. Había miedo por mí. Caminé hasta la ventana. La ciudad seguía viva. Gente riendo, autos pasando. El mundo no se detiene. Cuando una mujer descubre su verdad. Alma. Su voz fue un susurro. Estoy embarazada, dije. La palabra cayó entre nosotros como un tercer cuerpo en la habitación. No gritó. No celebró. No huyó. Se levantó despacio. Caminó hasta mí y apoyó la frente contra mi hombro. Entonces es real, susurró. Y en esa frase no había alegría, había derrota. ¿Por qué suena como si hubieras perdido? Tardó en responder. Porque ahora ya no puedo protegerte con dudas. Cerré los ojos. Mi cuerpo vibraba. No de miedo, de memoria. Intenté recordar la noche, la supuesta noche. Pero lo único que venía era oscuridad. No vacío, oscuridad. Como una puerta cerrada por dentro. No recuerdo nada, susurré. Y eso me aterra más que el embarazo. Él me tomó el rostro con cuidado. No tienes que recordar para sobrevivir, pero necesito saber quién entró en mi cuerpo. El silencio se tensó. ¿Y si nadie entró? Dijo. Lo miré. ¿A qué quieres decir? Dudó. Por primera vez. Dudó de decir la verdad. Hay cosas que el cuerpo puede hacer cuando la mente se rompe, susurró. Eso no responde nada. Responde que quizá la violencia no vino de afuera, sino de adentro. La habitación se volvió pequeña. ¿Estás diciendo que me hice esto a mí misma? Estoy diciendo que tu cuerpo fue llevado al límite, y cuando el cuerpo llega al límite, crea milagros o crea monstruos. Y a veces no sabemos cuál es cuál. Sentí náuseas, no por el embarazo, por la posibilidad, porque si tenía razón, yo no era víctima de un hombre, era víctima de un sistema que me borró, hasta romperme por dentro, y mi cuerpo respondió, creando vida, en medio de la ruina. Alma, susurró. ¡Mírame! Lo hice. No importa cómo empezó esto. Lo que importa es lo que hacemos ahora. Y en sus ojos no vi miedo. Vi decisión. Y por primera vez desde la prueba, respiré. Porque entendí algo simple. No estaba sola. Y eso no borraba el misterio, pero lo hacía habitable. La vi antes de reconocerla. Estaba sentada al otro lado de la estación, inmóvil, mirándome. No parpadeaba. El mundo seguía moviéndose alrededor. Trenes llegando, gente corriendo, anuncios por altavoz. Pero ella no se movía, y yo tampoco pude. Alma. Él seguía hablando, explicando algo sobre boletos, horarios, rutas. No lo escuchaba, solo veía a la mujer, el vestido gris, las manos entrelazadas,
la mirada fija en mi vientre. Sentí el frío subir por mi espalda. «No estamos solos», susurré. Él se detuvo, siguió mi mirada y la vio. Su cuerpo se tensó de inmediato. «No la mires», dijo sin mover los labios. «Camina. Nos está mirando. Camina». Obedecí, pero cada paso era pesado, como si mis pies supieran que algo del pasado acababa de encontrarnos. Cuando pasamos cerca, la mujer habló. «No puedes huir de lo que llevas dentro». Su voz era suave, casi amable. Me detuve. Él me sostuvo del brazo. «Sigue caminando». Pero ya era tarde. Me giré. La mujer sonreía, no una sonrisa feliz, una sonrisa que sabía demasiado. «¿Quién eres?», pregunté. «Alguien que te recuerda», respondió. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. «Yo no te conozco». «No con la mente», dijo, «pero tu cuerpo sí». Sus palabras me atravesaron. Sentí un vértigo violento, como si el suelo se inclinara. Él se interpuso entre nosotras. «Aléjate». La mujer lo miró con calma. «No puedes protegerla de sí misma». Y luego volvió a mirarme. El milagro no empezó en el pueblo. Empezó antes, mucho antes. Intenté hablar, pero las palabras no salieron, porque en el fondo, algo dentro de mí, la reconocía. No su rostro, su presencia, como una cicatriz que no recordaba haber recibido. Un tren llegó. El ruido sacudió la estación. Parpadeé. Y cuando volví a mirar, la mujer ya no estaba. Solo la banca vacía. «Tenemos que irnos», dijo él. Su voz ya no era firme. Era urgente. Caminamos hacia el tren. Subimos. Las puertas se cerraron. Y solo cuando el paisaje empezó a moverse, pude respirar. «¿Quién era?», susurré. Él no respondió de inmediato. Miraba la estación alejándose. «No lo sé», dijo al fin. «Pero no vino por casualidad». Me llevé la mano al vientre. Y por primera vez sentí miedo de verdad. No del pueblo, no de la fe, de mi propio pasado. Porque entendí algo terrible. El misterio no nos estaba siguiendo. Nos estaba esperando. No dormí en el tren. Cerraba los ojos y la veía, sentada, sonriendo. Como si me hubiera encontrado después de mucho tiempo. Él fingía dormir frente a mí. Lo sabía por su respiración, demasiado controlada, demasiado consciente. También tenía miedo, pero no del mismo miedo que yo. El mío era antiguo, como una herida que no recordaba, pero seguía sangrando. Apoyé la cabeza contra la ventana. El reflejo me devolvió un rostro que ya no reconocía del todo. «¿Quién eres?», susurré. Y por primera vez, la pregunta no era retórica. Sentí un tirón en el pecho. No físico, mental, como si alguien abriera una puerta que llevaba años cerrada. La habitación apareció de golpe, oscura, sin ventanas, sin aire. Yo estaba sentada en el suelo, más joven, más pequeña, y ella estaba ahí, la mujer de la estación, pero no era una extraña. Me hablaba con voz dulce. «Respira», decía. «Todo está bien». Sus manos en mis hombros, demasiado firmes, demasiado seguras. «Confía en mí». Y yo confiaba, porque cuando no tienes nada, cualquier voz que suene tranquila parece salvación. La visión se rompió. Volví al tren con un jadeo. Él abrió los ojos de inmediato. «¿Qué viste?». Me tomó las manos. Estaban heladas. «La conozco», susurré. «No de ahora, de antes, mucho antes». Sus ojos se oscurecieron. «¿Antes del pueblo?», asentí. Ella estaba cuando yo aprendí a callar. Las palabras salieron solas, como si mi cuerpo hablara por mí. «Alma», su voz era suave. «Eso suena a alguien que te entrenó». «No», susurré. «Suena a alguien que me construyó». El tren seguía avanzando, pero dentro de mí algo se detenía, porque entendí una verdad que no quería tocar. El pueblo no me inventó, solo terminó el trabajo. «¡Hey, la mujer!». Había empezado mucho antes. No habló durante una hora. Miraba por la ventana, como si el paisaje pudiera darle respuestas que yo no tenía. Yo tampoco hablé. Sentía la memoria moviéndose dentro de mí como un animal herido. Cada recuerdo que intentaba salir traía dolor. Y aún así,
Sabía que tenía que dejarlos venir. La conozco, dijo finalmente. Su voz era baja, rota en un lugar que no le conocía. Giré lentamente. ¿Quién es? Cerró los ojos, como si decir el nombre la hiciera más real. Se llama Teresa. El aire desapareció. No por el nombre, por lo que vino después. Trabajaba con instituciones religiosas, casas de retiro, hogares para niñas, lugares donde las familias dejaban hijas problemáticas para que aprendieran disciplina. Mi corazón empezó a latir con violencia. Yo estuve en un lugar así, susurré. Él asintió, no sorprendido, confirmando. Lo sé. El mundo se inclinó. ¿Cómo lo sabes? Me miró por fin, y en sus ojos vi culpa. Porque yo también estuve ahí. El silencio explotó entre nosotros. No. Sí. Su voz era firme ahora. Decisión tomada. Yo escapé. Tú no. La memoria volvió como un golpe. Pasillos largos, paredes blancas, puertas cerradas con llave. Y la voz de Teresa. Respira, confía, entrégate. Sentí náuseas. ¿Qué nos hacía? Él tragó saliva. Nos enseñaba a obedecer. Eso no responde nada. Nos enseñaba a desaparecer. Esa frase me partió en dos, porque encajaba. Cada hueco dentro de mí tenía su forma. ¿Y el embarazo? La pregunta salió sola. Él no respondió de inmediato. Teresa creía en algo, dijo al fin. Creía que podía crear pureza, rompiendo a las personas y reconstruyéndolas. Eso suena a locura. No. Su voz fue fría. Suena a fe mal dirigida. Cerré los ojos. Y la habitación volvió. Teresa arrodillada frente a mí, sonriendo. Tu cuerpo es un templo, decía, y yo voy a enseñarte a habitarlo, grité. No en el recuerdo, en el tren. Él me sostuvo mientras temblaba. Ya no estás ahí, susurró. Estás conmigo. Pero dentro de mí, algo respondió. Todavía no has salido. Bajamos del tren en una ciudad que no conocíamos. No importaba el nombre. Solo necesitábamos distancia. Pero la distancia es una ilusión. Cuando lo que te persigue vive en la memoria, caminamos hasta un hotel pequeño, luces blancas, recepción vacía. El mundo parecía suspendido. El hombre del mostrador ni siquiera levantó la vista. Firmamos con nombres falsos. Me tembló la mano al escribir. No por miedo a que nos encontraran, sino porque no sabía qué nombre poner. Alma ya no me parecía suficiente, pero tampoco conocía otro. Subimos al cuarto en silencio. Cuando la puerta se cerró, el aire cambió. No era el hotel, era la sensación. La misma presión en el pecho, la misma quietud antinatural. Ella estuvo aquí, susurré. Él se tensó. No digas eso. La siento. Toqué mi vientre. Ella está cerca cuando esto duele. Y dolía, no como herida, como recuerdo intentando nacer. Me doblé hacia adelante. La habitación desapareció. Volví a la oscuridad. La noche, esa noche. Teresa frente a mí, velas encendidas, su voz suave. Hoy vas a comprender. No quiero, susurré en el recuerdo. Querer es una ilusión, respondió. Obedecer es paz. Sentí manos, no violentas, peores, seguras. Como si mi cuerpo no me perteneciera y alguien lo manejara con cuidado clínico. Respira, decía Teresa. Esto es sagrado. No hubo gritos. No hubo lucha, porque ya me habían enseñado a no luchar. Y ese fue el verdadero crimen. Volví al presente con un golpe de aire. Estaba en el suelo. Él sostenía mi rostro. Alma, mírame. Sus ojos estaban húmedos. Ya pasó. Negué con la cabeza. No pasó. Está aquí. Toqué mi vientre. Esto viene de esa noche. El silencio fue total. Él lo sabía. Siempre lo supo. Lo siento, susurró. Y entendí que su culpa no era por lo que hizo. Era por haber sobrevivido cuando yo no pude. Me incorporé lentamente. El dolor seguía, pero ahora tenía forma. Y darle forma al horror lo hace respirable. Ella me llamó milagro, dije. Ella te llamó experimento. Sus palabras fueron suaves, pero exactas. Cerré los ojos. Y por primera vez no sentí vergüenza. Sentí furia, y la furia era vida.
El golpe en la puerta fue suave, demasiado suave para ser casual. Él levantó la cabeza de inmediato. Yo no me moví, porque ya sabía quién era. Mi cuerpo lo sabía antes que el sonido. Segundo golpe. Pausa. Tercero. No abras, susurró. Pero no había miedo en mí, solo una claridad helada. Caminé hacia la puerta. Cada paso era firme, no porque fuera valiente, sino porque estaba cansada de huir. Giré el picaporte. Teresa estaba ahí, igual que en mi memoria. El mismo vestido sobrio, la misma sonrisa tranquila, como si me hubiera estado esperando toda la vida. Hola, Alma, dijo. Mi nombre en su voz sonaba propiedad. No entres, dije. No grité, no temblé, solo hablé. Y eso fue nuevo. Teresa me observó con interés, como una maestra evaluando un experimento que sobrevivió. «Has crecido», dijo. «Sobreviví», respondí. Sus ojos bajaron a mi vientre. La sonrisa se amplió apenas. Veo que el milagro sigue intacto. No lo llames así. Por primera vez. Su expresión cambió. No enojo. Decepción. No entiendes lo que hicimos por ti. Sentí la furia subir limpia. Lo entiendo perfectamente. Me borraste, y ahora estoy volviendo. El silencio entre nosotras fue denso. Él apareció detrás de mí. Teresa lo miró sin sorpresa. Siempre fuiste débil, le dijo. Siempre fui humano, respondió. Sus voces no subieron. No hacía falta. La tensión llenaba el cuarto. Teresa volvió a mirarme. Ese niño nos pertenece. La frase cayó como un cuchillo. Y en ese instante entendí todo. No me buscaba a mí. Buscaba el resultado. No, dije. Su ceja se movió apenas. Alma. No. Di un paso adelante. Mi cuerpo no es tu templo. No es tu experimento. No es tu fe. Es mío. Y lo que crece aquí, también. La habitación se volvió inmóvil. Teresa me miró largo, como si intentara encontrar a la niña que podía controlar. Pero ya no estaba. Finalmente sonrió. Triste. Entonces veremos cuánto dura tu libertad. Se dio la vuelta y se fue, sin correr, sin amenazas. Como alguien no endaste que cree tener todo el tiempo del mundo. Cerré la puerta. Mis manos empezaron a temblar. Solo entonces, él me sostuvo. Lo hiciste, susurró. Apoyé la frente en su pecho. No, dije. Recién empecé. No volvió a tocar la puerta, pero su presencia se quedó en el cuarto, como un olor que no se va. No dormimos esa noche. No hablamos mucho. A veces el lenguaje sobra. Cuando dos personas saben que algo definitivo se acerca. Me senté en el borde de la cama, con las manos sobre el vientre. Ya no lo tocaba por miedo. Lo tocaba como se toca una pregunta viva. ¿Qué quieres hacer?, preguntó él. Su voz no tenía expectativa. No intentaba empujarme hacia ninguna respuesta. Solo abría espacio. Y ese espacio era libertad. Quiero que sea mío, dije. Lo es, negué lentamente. No hablo del cuerpo, hablo de la historia. El silencio nos envolvió. No quiero que este niño nazca de Teresa. Quiero que nazca de mí. Él se acercó. Se arrodilló frente a mí, como si hablara con algo sagrado, pero no religioso, humano. Entonces lo reescribimos, dijo. Sus manos cubrieron las mías, no sobre el vientre, sobre mis manos. Nunca invadía lo que era mío. Un origen no define un destino, continuó. Solo lo empuja, y tú ya aprendiste a empujar de vuelta. Sentí lágrimas subir, pero no cayeron, porque no eran lágrimas de dolor, eran de reconocimiento. Tengo miedo, susurré. Yo también. Sonrió apenas. Pero el miedo no significa huir. A veces significa quedarse y mirar de frente. Apoyé mi frente en la suya. Quiero quedarme. No en el hotel, en mí. Sus ojos se cerraron. Entonces ya ganaste. Afuera empezaba a amanecer. La luz entró por la ventana sin pedir permiso. Y por primera vez desde el pueblo, no sentí que la luz me vigilara. Sentí que me acompañaba. Respiré hondo. No voy a huir más. La frase no fue un desafío, fue una verdad. Y cuando una verdad se dice en voz alta, el cuerpo la cree. Mi corazón se calmó. El temblor se fue. Y en ese silencio nuevo,
Sentí algo inesperado, movimiento, pequeño, interno. No supe si era biología o imaginación. No importó. Sonreí, porque entendí algo simple. No importa de dónde venga la vida, importa quién la sostiene. No la volvimos a ver. Y eso fue lo más inquietante, porque Teresa no era una mujer que se rindiera. Era una mujer que esperaba, pero los días pasaron y nada ocurrió. No persecución, no amenazas, no sombras en las estaciones, solo vida. Vida sencilla, y esa sencillez me costó más que el miedo. Aprender a existir sin vigilancia era una forma nueva de vértigo. Desayunar, caminar, reír. Cada acto cotidiano era un territorio que no conocía, pero mi cuerpo aprendía rápido. El cuerpo siempre quiere vivir. Una mañana desperté sola en la cama. Él había salido temprano. La ventana estaba abierta. El aire fresco me llenó los pulmones sin pedir permiso. Me senté despacio. Apoyé las manos sobre el vientre. Ya no temblaba al tocarlo. Ya no lo sentía ajeno. «Buenos días», susurré. No sabía si hablaba conmigo o con lo que crecía dentro. Tal vez con ambas. Y entendí algo que nadie me enseñó. La vida no pide permiso para empezar, solo pide espacio para quedarse. Me levanté. Caminé hasta el espejo. Me miré largo. No buscaba a la niña. No buscaba a la elegida. No buscaba a la víctima. Buscaba a la mujer. Y ahí estaba. Cansada, marcada, pero entera. «Me llamo Alma», dije en voz alta. No como recuerdo, como decisión. Mi voz no tembló. Y en ese instante sentí que algo se alineaba dentro de mí, como si cada versión rota encontrara su lugar. Escuché la puerta abrirse. Él entró con pan y café. Sonrió al verme de pie frente al espejo. «Buenos días». «Buenos días», respondí. Me miró distinto. Algo cambió. Asentí. «Sí». Me acerqué. Tomé su mano. La llevé a mi vientre. Esta vez no me invadió. Preguntó con los ojos. Y yo dije sí con una sonrisa. «No sé qué será esto», susurré. «No sé de dónde viene exactamente. No sé qué historia carga. Pero sí sé algo». «¿Qué?» «Que no nació del miedo. Nació del regreso». Sus ojos se humedecieron. No dijo nada. No hacía falta. Porque el verdadero milagro no era el niño. No era el cuerpo. No era la fe. Era esto. Una mujer volviendo a sí misma y eligiendo quedarse. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por regalarme tu tiempo, tu escucha y tu corazón. Si esta historia te acompañó, te hizo sentir, imaginar o simplemente desconectar un momento, me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, le dieras like y la keys, compartieras. No cuesta nada y para mí significa seguir creando, seguir contando historias, seguir creciendo contigo. Tu apoyo hace que este espacio siga vivo. Nos escuchamos muy pronto en una nueva historia. Te leo en comentarios, pero antes dime qué parte de esta historia te gustó más.